Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Programa de Ingeniería Ambiental. Asignatura Físico-Química Ambiental, Grupo 358115, raya 29. Tema: Cálculo de balance de cargas de ítem de ICOMI, índice de contaminación por mineralización y análisis de calidad respecto a los datos obtenidos aguas arriba y aguas abajo del indicador seleccionado. Presentado por Carlos Alberto Chaparro Gutiérrez, código 1098-606-521, pertenezco al CEAD de la ciudad de Bucaramanga, Santander, presentado el 30 de octubre del 2017. Primero, determinación del río y la estación de monitoreo a trabajar a partir del número de grupo. El registro de búsqueda de la estación remota fija de la carrera 86 sobre el río Tunjuelo, de acuerdo al número de grupo que nos correspondió, que es el 29, de acuerdo a lo leído en el documento titulado IDEAN 2004, Calidad de Recursos Hídricos de Bogotá, Distrito Capital, disponible en la unidad 2 en la página 17, procedimos a ingresar el número de grupo a la base de datos de la tabla de CEL del anexo 1 de la fase 3 del agua, en la tabla 1 de vertimientos generados en un punto del río, donde se generan los valores reportados para los parámetros de el pH, temperatura, caudal, demanda bioquímica de oxígeno al 5 días, en este caso será el DBO5, demanda química de oxígeno con las siglas DQO, sólidos suspendidos totales con las siglas CCT, sólidos disueltos totales CDT, conductividad, dureza, fósforo total, oxígeno disuelto con las siglas OD, coliformes totales. Para el cálculo de aguas arriba, nos basamos en el diseño definitivo de la red de calidad de recurso hídrico de Bogotá, para nuestro caso es el río Tunjuelo. Procedimos a buscar los datos requeridos para el cálculo que se encuentran en el documento anteriormente mencionado, específicamente en la tabla 4 de concentraciones y medidas estadísticas de los 32 parámetros monitoreados en los 32 sitios de monitoreo que tiene la ciudad actualmente de Bogotá, en la tabla de análisis que se encuentra en la página 27 a la página 37 para los sitios de OD, DQO, DBO5, fósforo total o fosfatos, temperatura, pH, conductividad y CCT. Como se encuentra enmarcado en la tabla aguas arriba, con el recuadro amarillo, los datos fueron sustraídos de anteriormente de las tablas, se ubicaron en la tabla de la base de datos. A continuación se las voy a mostrar de dónde salieron los datos. Acá podemos observar que para el ítem de DQO tenemos 467,T70, para DBO5 tenemos 235,39, para CCT tenemos 260,80, el caudal es 3,83, el fósforo total o fosfatos es 6,11, el oxígeno disuelto 0,42, la temperatura 18,14, pH 8,47, conductividad eléctrica 529. Para el cálculo de los sólidos disueltos totales, CDT, dado que este parámetro no es reportado por el IDEAN, para su cálculo se empleó la siguiente página, en la cual se encuentra demarcada. El dato que se requiere para calcular es la conductividad eléctrica, que es 5,3, dando un resultado de 529,97 para el CDT. Luego se procedió a realizar el cálculo de porcentaje de oxígeno OD, empleando el método gráfico o la tabla generalizada que se encuentra en el siguiente enlace, previamente marcada, la cual ustedes pueden apreciar. Nos piden los datos de la temperatura y el oxígeno disuelto, que para nuestro caso la temperatura aguas arriba es de 18,14 grados Celsius y el oxígeno disuelto es 0,42 miligramos sobre litro. Nos correspondió un oxígeno disuelto igual a 0,25% de acuerdo a la demarcación del punto de encuentro con la línea amarilla para la determinación por el método gráfico. Bueno, para el cálculo de aguas abajo
Se procedió a realizar los cálculos de acuerdo matemáticamente, partiendo desde la conversión y del balance del caudal. Se generaron los balances de carga para los ítems ya anteriormente mencionados, como temperatura, pH, DBO5, DQO, CCT, CDT, conductividad, dureza, alcalinidad, fosfatos, OD. También se procedió a calcular el porcentaje de oxígeno OD, empleando también el método gráfico o la tabla generalizada, que en este caso correspondió para la aguas abajo la temperatura de 19 grados Celsius y OD de 0,10 mg sobre litro es igual a 0,10 pp, correspondiéndole 0,15% de oxígeno disuelto Aquí tenemos la tabla de resultados del análisis de calidad de agua, tanto para el ítem de aguas arriba como el ítem de aguas abajo, enmarcado con el recuadro amarillo. Como podemos observar, por las diferencias, tanto para el pH, están casi en el mismo parámetro, está entre el rango de 8, luego la temperatura también está entre el rango de 18 grados Celsius, lo mismo el caudal, está entre 3,8, la demanda bioquímica de oxígeno, ahí se ve una pequeña variación. Tenemos para aguas arriba 235,39 y para aguas abajo 269,61. La demanda química de oxígeno tenemos para aguas arriba 467,7, 523,24 para aguas abajo. La diferencia siempre es de 90 y algo. Y los sólidos suspendidos totales también tenemos una diferencia de un rango entre 8, ya que se encuentra entre 260 a 268. En los sólidos disueltos totales hay una gran diferencia enorme. Tenemos un VAP reportado para aguas arriba de 3200 y para aguas abajo de 348,16. La conductividad se encuentra también una diferencia notoria, ya que el valor reportado para balance de carga de aguas arriba es 529,97 y de acuerdo al cálculo para aguas abajo le corresponde 591,9. La dureza está entre el rango de 96 a 97, la alcalinidad tiene una leve diferencia entre el 224 y 273, los fosfatos también tenemos una pequeña diferencia, pero se encuentra entre el rango de 6,1 a 6,0. El oxígeno disuelto en porcentaje, la diferencia tan solo es del 0,01%. También tenemos un oxígeno disuelto de un rango del 0,25 al 0,15. Luego procedimos a realizar el cálculo de balance de cargas del ítem, que en este caso me correspondió, que fue el ICOMI, índice de contaminación por mineralización. Para eso me basé en el libro de los 4 índices de ciencias, tecnología y futuro, que se encuentra en el volumen 1, número 3, que el ICOMI es el valor promedio de los índices de cada uno de los 3 variables elegidas, que en este caso es la conductividad, la dureza y la alcalinidad. Pues este rango no debe ser superior entre el 0 y 1. Según dice que los índices próximos a 0 reflejan muy baja contaminación por mineralización y cuando los índices son cercanos a 1, lo contrario. Entonces en nuestro caso, para la conductividad, basados en la tabla de concentraciones, tenemos para aguas arriba 529,97 y para aguas abajo 591,90. Según la concentración está entre el rango de 300 a 18.000. La calidad es salubres. Para la dureza, en la tabla de concentraciones tenemos un rango entre 60 a 120, donde la dureza aguas arriba es de 96,65 y la dureza aguas abajo es 97,90. Basados en la tabla número 5 anteriormente ya mencionada, para la concentración de referencia a la alcalinidad nos basamos en la tabla número 6, que le correspondió para la alcalinidad, que es 224 aguas arriba, está entre el rango de 150 a 250. La calidad de aguas muy productivas. Para la alcalinidad de aguas abajo 273,98, le correspondió el rango de 250 a 350.
y la calidad es aguas contaminadas. Luego procedimos a realizar el análisis gráfico. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la conductividad mayores a 270 tienen un índice de contaminación igual a 1. Para nuestro caso, pues ambos superan más de los 270, ya que aguas arriba le corresponde 529,97 y aguas abajo la conductividad es de 591,90. Para la dureza hay que tener en cuenta que para aguas abajo, si es mayor a 110, su rango es igual a 1. Entonces, como está entre el parámetro de 300, pues le corresponde ser igual a 1. Lo mismo cuando la dureza es menor a 300, automáticamente es igual a 0. En nuestro caso, pues la dureza es 96,65, entonces procedimos a realizar la fórmula que dice que el logaritmo del índice de dureza es igual a menos 9,09 más 4,40 por el logaritmo de nuestro caso, que es 96,65, dando un dato final de menos 0,351, lo cual automáticamente, pues ya que es un dato negativo, queda en el rango 0. Para el cálculo de la alcalinidad hay que tener en cuenta que para aguas abajo cumple el parámetro que dice que la alcalinidad mayor a 250 serán iguales a 1. Entonces aguas abajo, según el cálculo que realizamos, le arrojó 273,98, por lo tanto su rango es igual a 1. Para aguas arriba, ¿cómo es que le correspondió, según los cálculos, 224,2? Entonces, ya que no se encuentra dentro del parámetro, ni tanto para mayores ni menores, según dicen que para menores de 50 es igual a 0, y como él ya es igual, él no está menor de 0, él está entre un rango de 220 a 250, procedimos a implementar la fórmula de índice de alcalinidad, que es igual a menos 0,25 más 0,005 por 224,2, que es el cálculo de la alcalinidad, para arrojarnos un dato final igual a 0,871, demarcado en la franja roja en la gráfica. Para el cálculo de balance de carga del ítem de ICOMI, índice de contaminación por mineralización general, aguas arriba, tuvimos un resultado de 0,51. Para el cálculo de balance de carga del ítem ICOMI, índice de contaminación por mineralización, aguas abajo, tuvimos un resultado de 1. En conclusión, los dos afluentes son de altamente contaminados por mineralización, más aguas abajo que aguas arriba. Antemano, muchas gracias.